6 meses tuve que esperar para ver esta película, y debo decir que valió cada maldito segundo. Senpai wa Otokonoko es una obra que me gustó mucho de principio a fin. La forma en la que manejaron los conflictos de Makoto, Ryuji y Aoi fue sublime. Ser raro no está mal, que te gusten cosas que a los demás no te convierte en un bicho raro y nunca deberías sentir vergüenza de que te gusten las cosas que te gustan. Ese fue el mensaje de la primera temporada y en esta película volvemos a retomarlo. Esta vez el tema central fue Aoi. Era la única a la que todavía no le habían solucionado sus problemas. Era la única que todavía seguía sintiéndose miserable y todo por culpa de las decisiones de sus padres. Decisiones que no solo la convirtieron en una persona muy indecisa, sino también en alguien que no era capaz de expresar sus sentimientos. Aoi llevaba guardándose 10 años de frustraciones dentro de sí y llegó a un punto en el que ya no pudo soportar más. De eso va esta película, y a pesar de que haya sido algo corta, apenas dura hora y 20, su final y su desarrollo me parecieron muy satisfactorios. Así que bueno, hablemos de la película de Senpai wa Otokonoko. Como les dije en mi video sobre la primera temporada, Aoi es el personaje más miserable de esta historia. Detrás de su sonrisa y de su positivismo se escondía una gran tristeza. Nunca pudo superar el abandono por parte de su madre ni el poco interés que su padre mostraba por ella. Durante mucho tiempo Aoi pudo soportar esta situación gracias a su abuela, pero cuando la mujer más importante de su vida comenzó a enfermarse, su estabilidad mental también lo hizo. Debido a que su abuela ya no podría cuidarla más, Aoi se vio obligada a elegir entre dos opciones: irse a Hawái para vivir con su padre o darle una segunda oportunidad a su madre e irse a vivir con ella. Para nadie es fácil tomar una decisión como esa, y menos si estás en la posición de Aoi. Es verdad que sus padres no eran malas personas, pero es innegable que ambos le causaron mucho daño por culpa de sus acciones. Por un lado, su padre apenas si la visitaba, estaba tan obsesionado con su trabajo que nunca tenía tiempo para su hija. Le daba más importancia a las ballenas, y si bien no lo hacía con mala intención, compensar a su hija con ballenas de peluche fue lo peor que pudo hacerle. ¿Cómo se supone que darle objetos con la forma del animal que le arrebató a su padre iba a hacerla sentir mejor? Era demasiado despistado ese hombre. Y por el lado de su madre las cosas no eran mejores, ya que le dio por aparecer en su vida 10 años después de abandonarla. Supuestamente ahora sí quería hacer las cosas bien, pero por más que tuviera buenas intenciones, enmendar 10 años de traumas no es sencillo, y menos cuando le mientes a tu hija para que se mude contigo. Cuando sus dos padres le propusieron mudarse con ellos, debido a la situación de su abuela, Aoi tenía muy claro que con su padre no iba a ser. Esto porque cuando se tomó la molestia de visitarlo en Hawái, el maldito volvió a dejarla sola. Por más que lo quisiera, Aoi sabía que no podía contar con él. Y mira que durante ese viaje logró comprender un poquito por qué le gustaban tanto las ballenas, y hasta vio cómo la priorizó cuando casi se mata, pero es que eso era algo que debió haber hecho desde el principio, no cuando su relación ya se encontraba en un punto muerto. Por lo tanto, su mejor opción era vivir con su madre, o eso era lo que creía en un principio. Pero cuando se enteró que ella vivía con alguien más, con un hombre llamado Hongo, Aoi no pudo evitar sentirse traicionada. Se siente de esta manera porque su madre nunca le contó nada al respecto. Esperaba que se fuera a vivir con ella sin conocer ese dato, y eso es muy lamentable. A Aoi no le molestó que ella tuviera una pareja. De hecho, el tal Hongo era un buen tipo. Fue quien le insistió a su madre para que fuera a buscarla después de 10 años, pero ella no podía perdonar que le mintieran de esa manera. Si le ocultó que vivía con alguien más, no había garantía de que no le ocultara más cosas. Saber que no podía contar con sus padres la destruyó por completo, y el miedo que sentía por no ser especial para nadie la hizo alejarse de todos sus amigos, en especial de Makoto. No fueron pocos los días en los que ella se negó a verlo, y cuando finalmente el chico tuvo el valor para declarársele, ella no pudo aceptarlo. Aoi solo quería ser especial para alguien a quien ella considerara especial. Makoto cumplía con esos requisitos, pero debido a las decepciones que le habían dado sus padres, tenía miedo de que dicha persona especial no diera todo de sí por ella. ¿Qué pasaría si Makoto decidiera dejarse el cabello largo, aunque a ella le gustara corto? ¿Qué pasaría si siguiera siendo cercano con Ryuji? ¿O si priorizara las faldas y la ropa bonita por encima de ella? Aoi estaba tan dañada que no podía imaginarse estando con alguien que no la tuviera como el centro de su vida. Se preguntaba si una vida que no fuera así podía considerarse auténtica.
Ella reconoce que se enamoró de Makoto, pero fue porque se parecía a su madre y también porque era alguien muy diferente a los demás. Pero si eso no hubiera sido así, ¿qué habría sucedido entonces? Y lo mismo pasa con él. Aoi le dice que solo se enamoró de ella porque fue de las pocas personas que no se alejaron de él, porque estuvo con él en los momentos adecuados y porque respetó su forma de vida. Y si bien todo eso estuvo muy bonito, ella no puede evitar preguntarle si solo con eso basta para que sean novios. ¿Y está mal que solo sea eso? Eso es lo que le responde Makoto. Y tiene razón en responderle con esa pregunta, porque ¿qué más da que solo se hayan enamorado por cosas triviales? Lo importante es que el sentimiento existe, y Aoi lo sabe, en su interior lo reconoce. No está mal que su amor se haya dado de esa manera, pero como no quiere volver a salir herida, opta por rechazar al chico que ama. Fue una escena demoledora, pero aunque la lluvia se apoderó de ese lugar, su reacción cuando Makoto le preguntó si estaba mal que su amor fuera tan simple, fue suficiente para darle una pequeña esperanza a la chica. Puede que esas palabras no hayan cambiado nada en ese momento, puede que ella no haya sido capaz de aceptar sus sentimientos ese día, pero las semillas ya estaban plantadas. Aoi vivió gran parte de su vida con indecisión, nunca fue capaz de priorizar sus propios sentimientos, nunca le expresó su descontento a los demás, pero una vez que regresó a su casa tras rechazar a Makoto, entre lágrimas fue capaz de decirle a su abuela cómo se sentía realmente. Estaba cansada de que sus padres fueran tan descuidados con ella, no podía perdonar a su padre por preferir a las ballenas antes que a su hija, o a su madre por haberla abandonado. No quería vivir con ninguno de los dos, lo único que quería era seguir viviendo con su querida abuela. Aoi había llegado a su límite, ya no podía ni quería seguir aguantando decepciones, y a pesar de que no quería seguir en esa horrible situación, no tenía ni idea de qué podía hacer para cambiar su vida. Aquí es cuando entran en escena 3 personajes, o mejor dicho 4, quienes harían entrar en razón a esta chica. El primero sería Makoto, quien le dice que no hay ningún problema con que vuelvan a llevarse como antes, mientras ella siga sonriendo. Eso es lo más importante. Aoi lo escucha decir esto desde detrás de la puerta de la azotea. En su estado no era capaz de verlo a la cara, no después de haberlo rechazado, pero sus palabras fueron importantes. Hacía mucho que ella no sonreía de forma genuina, su situación actual no se lo había permitido, pero Makoto pudo darse cuenta de ello, demostrándole que sí era especial para él. Gracias a esto, Aoi bajó la guardia y le permitió a Ryuji, quien había escuchado todo esto a escondidas, darle un empujón más. En esta película Ryuji no tiene mucho protagonismo, pero siempre está en los momentos importantes, siempre ayuda a sus amigos a encaminar sus vidas. En el pasado le había dicho a Aoi que no la ayudaría, pero tras ver que la chica la estaba pasando realmente mal, decidió hablar con ella a solas. Le revela que antes sentía envidia de ella, envidia por acaparar la atención de Makoto, pero viendo que gran parte de su vida estaba en la inmunda, admite que ya no quiere estar en su lugar. En principio parecía que Ryuji solo la había buscado para molestarla, pero en realidad lo que hizo fue necesario para que la chica viera que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Su vida era un desastre total y la única persona que podía arreglarla era ella. Es por eso que cuando le pide consejo, este solo le dice que debe tomar sus propias decisiones. Durante todo este arco siempre le dijeron eso a Aoi, que ella era libre de decidir su futuro, pero antes de este punto, ella no había entendido esas palabras. De hecho, aquí seguía sin estar muy segura de qué hacer, pero gracias a la intervención de sus 2 mejores amigas, de aquellas chicas que siempre estuvieron con ella pero a las que nunca les dimos importancia porque no eran el foco de atención, Aoi logra darse cuenta de lo mucho que ama a Makoto. En verdad, estas chicas se ganaron mi respeto, ya que no solo hicieron entrar en razón a Aoi, sino que además la ayudaron a revelarle sus sentimientos a Makoto a través de los parlantes de la escuela. Todo el mundo escuchó su declaración. Incluso Ryuji le ganó algo de tiempo, y al final, y de forma muy similar a cuando atrapó su pañuelo antes de que el viento se lo llevara, le pediría a Makoto que salieran juntos. Literalmente en esta escena, Aoi tomó el papel de novio y Makoto el de novia, y eso no está mal. No siempre tiene que ser el hombre quien se dé cuenta de sus verdaderos sentimientos a último minuto. Las mujeres también pueden tomar la iniciativa, y además Makoto ya se le había declarado antes, por lo que esta vez quien tenía que brillar era la chica. Antes de pasar con el desenlace de esta historia, primero quiero comentar el desarrollo del protagonista. Tras lograr que su madre lo aceptara, y más allá de su relación con Aoi, no parecía que a Makoto le quedara mucho más por hacer en esta historia. Sin embargo, esto no era así. Uno de los temas centrales de este arco final
tenía que ver con el futuro de los protagonistas, con las decisiones que debían tomar para garantizar su felicidad. En el caso de Aoi, ella tenía que escoger con cuál de sus dos padres se mudaría. En el caso de Ryuji, se trataba de escoger una universidad, y con Makoto la cosa era un poco más complicada. Él no sabía qué camino tomar. Ya había logrado que sus seres queridos lo aceptaran por ser como era, pero después de eso, ¿qué? ¿Cuál era el siguiente paso a seguir? ¿Qué trauma le quedaba por resolver? La respuesta a estas incógnitas llegaría con el cambio de clases, cuando tuvo que compartir aula con el mismo sujeto que reveló su secreto en el pasado, el secreto de que no era una mujer. Esta fue una situación muy incómoda para Makoto. Ver a ese chico le traía malos recuerdos, pero aún así decidió ser amable con él. Optó por no guardarle ningún tipo de rencor ni de miedo, pero claro, que Makoto fuera amable no significaba que ese chico también fuera a serlo. Fuji le respondió con hostilidad. No quería que volvieran a relacionarlos, no quería que volvieran a burlarse de él por habérsele declarado a otro hombre. Ese peinado no es para un chico, te queda fatal. Eso fue lo que le dijo Fuji cuando comenzó a culparlo por lo que ocurrió en el pasado. Hizo la típica de culpar a los demás por sus propios errores, porque si no recuerdo mal, fue él quien acosó a Makoto hasta el punto de tirarlo al suelo, esperando que aceptara su declaración. Ese chico demostró ser una basura y un cobarde, y antes de que la cosa se pusiera fea, antes de que el chico siguiera gritándole, por accidente unas chicas los mojarían con una manguera. Me queda bien, sí, me queda bien. Eso le respondió Makoto, con una cara de absoluta seguridad, y solo eso bastó para callar a ese chico, para hacer que dejara de lamentarse por lo que pasó entre ambos. Muchos se preguntarán cómo es que unas simples palabras pudieron terminar con un trauma tan profundo, con algo que convirtió a Makoto en una persona tan solitaria. Bueno, como tal, no fueron sus palabras las que impactaron a Fuji, sino la seguridad con la que Makoto las dijo. Makoto ya no se avergüenza de vestirse como una chica, ya no tiene miedo de mostrarse como es. En el pasado le rogó a ese chico para que no le revelara a nadie su secreto, pero las cosas ya no eran así. Todo lo contrario, en lugar de sentirse avergonzado por usar peluca, se siente orgulloso de ser así. Por eso Fuji se queda sin palabras y olvida cualquier hostilidad que pudiera tener hacia él, porque si Makoto pudo soportar las burlas y los comentarios de los demás, un cobarde como él no tiene derecho a reclamarle nada. Esa fue una escena muy poderosa y ayuda a Makoto a comprender qué es lo que quiere hacer con su futuro. No quiere que su vida se limite a estar rodeado de cosas lindas, quiere ser sincero con lo que siente, quiere vivir como su abuelo, y antes de rellenar su formulario vocacional justamente llama a ese hombre para decirle todo esto. Tengo que valorar todo lo que me gusta. Esa es la conclusión a la que llega Makoto, y por supuesto una de las cosas que más valoraba en ese momento era su relación con Aoi, una relación que no podía perder por nada del mundo, ni siquiera por culpa de una mudanza, y es por eso que se arma de valor y decide confesarle lo que siente. Es verdad que al principio ella lo rechaza, pero también es verdad que escogió un pésimo momento para declarársele, ya que Aoi se encontraba muy mal, pero al mismo tiempo, si no se lo hubiera confesado allí, si no le hubiera dicho que le daba igual que se hayan enamorado por cosas simples, la chica nunca habría podido salir del bache en el que se encontraba y mucho menos se le habría declarado enfrente de toda la escuela. Senpai wa Otoko no Ko es una obra maravillosa, una obra que nos enseña a valorar lo que nos gusta y que nos recuerda que siempre que vayamos a tomar una decisión importante, primero debemos preguntarnos ¿qué es lo que queremos hacer? Eso fue lo que hicieron estos chicos. Superaron sus mayores miedos e inseguridades para poder encontrar su propio camino. Ryuji entendió que no había nada de malo en estar enamorado de su mejor amigo. Aoi consiguió expresar sus sentimientos y tomó sus propias decisiones. Al final no se mudó con ninguno de sus padres. Prefirió vivir en una residencia de estudiantes cerca de la casa de su tía. De esa manera podría ver a su abuela cuando quisiera e incluso arregló las cosas con su madre tras preguntarle por qué la había abandonado. Honestamente me gustó que Aoi no le diera gusto a sus padres, ya que ninguno de los dos quiso hacerse cargo de ella cuando era niña. Quien siempre vio por ella fue su abuela, y por eso estuvo bien que la haya priorizado. En cuanto a Makoto, él consiguió vivir de la forma en la que siempre quiso hacerlo. Dejó atrás sus miedos e incluso comenzó a ir a la escuela con el uniforme femenino, cosa que ya hacía antes, pero ahora ya no tenía que ponérselo en la escuela. Ya podía despedirse de su madre mientras lucía como toda una princesa. De verdad voy a extrañar esta historia, más que nada porque nunca intentó ser cliché.
Hubo varios momentos en los que genuinamente me sorprendí. La forma en la que resolvieron los conflictos me pareció muy impredecible por momentos, y eso estuvo bien. Ser diferente está bien. Tenemos que valorar las cosas que nos gustan, porque si nosotros no lo hacemos, nadie podrá ver su verdadero valor, tal como le pasó a Makoto antes de conocer a Aoi.